Falta que poner el candado ya. Estamos, hermano. Ok, perfecto. Pues sean bienvenidos todos, hermano Néstor y las hermanas, yo creo que hay puras hermanitas. Que Dios les bendiga y les cuide. Tengan un excelente día y también una semana. Vamos a continuar estudiando el maestro, en este caso, la semana pasada, el maestro del engaño y el disfraz. Hoy vamos a hablar del maestro del sigilo y del engaño. Pues el propósito es a mostrar un poco la manera como trabaja Satanás. Bueno, vamos a pedir a nuestro hermano Néstor si nos puede ayudar con la primera oración, hermano, por favor. Amén, Y, hermanito, y amén. empezamos. Gracias. Amén, hermanito. Bien, vamos a orar. Padre eterno que está en el cielo, nos dirigimos a usted, Señor, un grupo de sus hijos, con el propósito, Señor, de primero agradecer la bendición de tener este tiempo para abrir su palabra y escudriñarla, así siendo edificados por ella, fortaleciéndonos en nuestra fe, Señor, y seguir creciendo espiritualmente. También, Padre, para pedirle que usted nos acompañe, que oriente nuestras mentes con su palabra, que nos guíe, y pedirle por algunos hermanos que están pasando momentos difíciles en cuanto a su salud física, que son fieles a su palabra, pero están pasando por momentos críticos, como el hermano Sergio Pino, el hermano Andrés, Miranda, Señor, y tantos otros que podríamos enumerar. Que usted sea con ellos, Padre, con los médicos que atienden, con los laboratorios que hacen las medicinas y todo lo que, con los tratamientos que se les dan. Y así, Padre, poder contar con ellos por un tiempo más, si es su voluntad en este mundo. Gracias por bendecirnos tantas veces, de tantas maneras, Señor, y ayudarnos, Señor, a ser agradecidos de toda la bendición que usted derrama sobre nuestras vidas cada día. Rogamos por nuestro hermano Mario, que va a traer la lección, que pueda recordar bien todo lo que ha estudiado, todo lo que ha preparado, y que nosotros podamos estar atentos también a ello. En el nombre de Jesucristo oramos y agradecemos todo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Néstor. Aquí tengo. Ok. Muy bien, pues vamos entonces a iniciar el estudio. Voy a compartir la pantalla. Los hermanos y hermanas que están llegando, sean bienvenidos. Pues hoy entonces el maestro eh, del sigilo y del engaño. Bueno, esta es la segunda parte, hablando de Satanás, el diablo. Eh, en el primer estudio iniciamos enseñando algunos aspectos del diablo para engañar y disfrazarse, de tal manera que pasa casi desapercibido. Muchas de las malas cosas que pasan en el mundo se debe a sus malas obras como a las malas obras de aquellos que están bajo su dominio. Sin embargo, y aquí es donde logra tener éxito el diablo, la mayoría de las personas se lo atribuyen a Dios. O sea, muchas veces eh, responsabilizan a Dios y como vamos a ir viendo, de cosas que tienen que ver muchas veces no con Dios, sino con el ser humano y con Satanás, eh, es el maestro del engaño, pues. El propósito del estudio no es exaltar a Satanás, sino que podamos entender su astucia y maldad y cómo utiliza a las personas cercanas a nosotros. Y esto es algo que debemos considerar, así como cosas, tradiciones, incluso nuestros propios deseos carnales, nos estudia, nos evalúa para, para determinar cómo hacernos caer, pues, eh, o cómo lograr mantener a las personas del mundo bajo su potestad y usarlas para su propósito. A muchas veces suena esto un poco extraño, ¿no? O sea, ¿cómo puede tener tanto poder este hombre o perdón, esta entidad espiritual? Pero es un ángel de alto nivel, por lo que vemos, muy, muy inteligente por la forma que se describe en Apocalipsis. Y por otro lado, pues
igual como ha dejado al hombre Dios en sus propios caminos, a Satanás pues también Dios lo ha dejado pues actuar. Entonces el poder de Satanás, la habilidad de Satanás se debe a que Dios lo ha permitido. Cuando Dios se lo impida ya, pues él no podrá seguir haciendo lo que hace, pues. Entonces, comprender, aceptar que la humanidad, el mundo, los gobernantes, muchas veces las redes sociales, todo está bajo un dominio de Satanás porque todo eso depende de hombres y mujeres que realmente no tienen a Dios morando completamente en sus corazones. Sí, el Evangelio ha influido al ser humano, eso lo podemos ver. El Evangelio inclusive ha influido en algunas leyes en la antigüedad, en algunas decisiones, en algunos gobiernos, pero no era una influencia completa, sino parcial, pues. Entonces, sin embargo, el ser humano, pues, ya nosotros sabemos que aquellos que no buscan, obedecen a Dios correctamente, pues están bajo el dominio de Satanás. Y esto a veces es difícil de entender, porque a veces hay personas que parecen buenas, pues responsables, serias, que cuidan su hogar, cuidan su familia, pero son personas que practican y propagan el error. Entonces, aunque sean buenas, aunque hablen de Dios, aunque tengan ciertas cosas positivas, sin embargo, el hecho de que propaguen el error, de que practiquen el error, pues ya nos muestra que no le pertenecen a Dios como tal, pues. Entonces, ¿Qué pasó, hermano? Hermano Mario, se cayó, parece la... Hermano Jorge, ¿me escucha? Yo los Sí, escucho, hermano, yo sí hermano, le pero no escucho. escucho al Pero hermano. hermano Mario no le escucho. Yo tampoco lo escucho al hermano. Sí, Tampoco. Creo que se le cayó. tiene que haberse caído ahora sí. la internet. Ahí por ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ok, disculpe, hermano, no sé qué pasó. Pues, Tenía tiempo que no me fallaba la internet, sí. claro, a lo mejor Esperemos que no vuelva a molestar. está predicando Ujú. contra el diablo, por eso se le cayó. Ah, será eso, que no le gustó. Bueno, cada vez que lo descubren o muestran cómo es, no debe gustarle. Se ve la pantalla, hermano, Usted se ve, pero no eh, se se- ve no, no se ven lo demás, pero se ven todas las imágenes de las personas que están ahí, los hermanos. Ok, quiere decir que debo compartir nuevamente. Ahora sí. Ahí viene apareciendo, aparece Mario Arellano iniciando. Ahí sí, hermano, ahora sí. Ok, ok, Ahora sí. entonces, gracias. Había quedado en que la relación entre el engaño y el sigilo es estrecha y efectiva. El, el sigilo es la herramienta operativa necesaria para llevar a cabo el engaño de manera efectiva, pues. El sigilo es tratar de pasar desapercibido, eh, no que nos buscar la manera de no ser detectado, eh, que no se perciba, pues que alguien está actuando. O sea, por ejemplo, se utiliza mucho esa palabra hoy con las armas sigilosas que pasan furtivas, que pasan desapercibidas y que no son detectadas a veces por los radares y eso. Pues entonces, el sigilo es la herramienta operativa necesaria para llevar a cabo el engaño de manera efectiva, mientras el engaño es la falsedad o la mentira en sí mismo, o sea, la acción de inducir el error. Entonces, el sigilo es el ocultamiento, la discreción y el secreto utilizado para que ese engaño no sea descubierto. Esa es la manera como opera Satanás. El sigilo crea el entorno seguro para que el engaño prospere. Implica actuar a escondidas, protegiendo información para evitar ser expuesto. Y eso es lo que ha hecho el diablo.
por eso Jesucristo hizo un gran trabajo al venir a exponer al diablo y mostrar quién era realmente, pues. Aunque Job habla un poco de lo que el diablo hizo con Job, sin embargo, Jesucristo lo expuso públicamente, pues, y hoy el diablo es conocido. Sin embargo, ha logrado eh, como, como engañar a muchas personas, porque como vamos a ver, las personas no logran o no entienden que generalmente el diablo está operando en las personas, en los corazones, en los gobiernos, en los presidentes, en las autoridades que todavía no tienen a Dios en su corazón y que de una manera u otra están dirigiendo el mundo completo, pues. El sigilo como ocultamiento es parte de la mentira. El engaño a menudo requiere encubrir la verdad. El sigilo se utiliza para ocultar pruebas que revelarían la falsedad de lo que se dice o hace, pues. La semana pasada vimos como maestro del disfraz que se le presentó a Eva como una serpiente, pues. No sabemos cómo hizo, si convirtió su figura en una serpiente o si tomó una serpiente y la hizo hablar. Lo que podemos estar eh, seguros es que se le presentó a Eva, pero no tal como él era. Entonces, él, como el Dios de este siglo, ha mantenido a la humanidad cegada, engañada desde el principio, pues. Y de esa manera logra que las personas practiquen el pecado. Y la práctica del pecado, pues básicamente es lo que separa y mantiene separadas a las personas, pues. Porque para nosotros realmente poder acercarnos a Dios necesitamos Jesucristo, pero también debemos abandonar el pecado. Entonces, una de las cosas que él ha logrado es que la gente cree en Dios, sí, cómo no, él no se opone a eso. Lo que él busca es que las personas eh, no crean, no busquen la palabra de Dios, no se interesen en la palabra de Dios y entonces, por lo tanto, no abran su entendimiento o no abran los ojos de su entendimiento. Por eso se le conoce como el Dios de este siglo, que mantiene cegada a las personas por medio de sus tácticas, de toda la organización que él tiene bien montada. Entonces, a pesar del esfuerzo de Cristo y de Dios con su palabra y sus siervos que la predican, el diablo mantiene al mundo entero bajo su dominio, cegados, engañados y en tinieblas. Como nos dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. O sea, él busca que la palabra, el evangelio, no haga el efecto que debe hacer en la mente de las personas. Y eso lo hace por medio de muchas tácticas que tiene, pues. Las tradiciones, los falsos maestros, las falsas doctrinas y cualquier cantidad de cosas que él usa para lograr eso, pues. Entonces, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La nueva versión internacional lo dice así: el Dios de este siglo, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cuando Jesucristo llamó a Pablo hablando de su conversión y hablando de lo que Cristo le dijo, ¿verdad? Cristo le dio una serie de instrucciones. Y notemos que cuando Cristo le da estas instrucciones, lo que demuestra es la condición en que estaba la humanidad en aquel entonces y que no ha variado, porque sí, hay muchos que han salido de las tinieblas de Satanás, que son los cristianos, pero no son muchos comparados con el resto del mundo. Aceptar aquí, a ver, voy a cómo puede conectarse. Ok, entonces Hechos 26 del 15 al 18 dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces aquí le da las instrucciones para que abran sus ojos, ¿ok? Que tiene que ver con el entendimiento, con la mente,
con el deseo de Dios que las personas entiendan. Entonces dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, o sea, dejen de estar cegados espiritualmente y de la potestad de Satanás a Dios, de la autoridad de Satanás. Entonces, ¿qué implica? Que todas esas personas a quien se les mandó a predicar el evangelio, que era todo el mundo, estaban bajo la autoridad, bajo la potestad de Satanás. Entonces dicen, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia en los santificados. Entonces, las tres visiones que Cristo le pone acá a Pablo, entonces lo que nos enseña la primera es que las personas no ven la verdad, pues, la realidad, porque sus ojos del entendimiento están cegados. Y esto tiene que ver con el engaño de Satanás. El segundo aspecto es que la humanidad en su mayoría vive en tinieblas, sin comprender la verdad espiritual de Dios. En ellos no resplandece la luz de Dios, aunque en algunas cosas han sido influenciados por el Evangelio de Jesucristo. Porque sí, nosotros vemos muy buenas personas, hermano, personas religiosas. Hoy, cuando terminamos la reunión, pasé frente a una iglesia evangélica y los hombres, las mujeres, bien vestidos, ahí gozosos, alegres, porque estaban adorando a Dios. Pero el asunto es que el diablo los tiene engañados. Aunque ellos sean instrumentos de Dios para predicar a Cristo, sin embargo, son instrumentos de Satanás porque hacen más daño del beneficio que traen. ¿Cuál es el más daño que hacen? Pues ellos siguen llevando muchas personas a sus creencias, a sus tradiciones, a sus enseñanzas, a sus iglesias, y cuando se le va a predicar la verdad a estas personas, resulta que ya ellos dicen que son cristianos. Entonces, ¿realmente de quién son instrumentos? Que a veces vemos aspectos positivos de las personas, de los gobernantes, y decimos, no, ese es instrumento de Dios, pero no nos damos cuenta del mayor daño que están haciendo, que es enorme al mantener a las personas engañadas. Y el tercer, esta mañana, creo. a ver, tiene por ahí. Ok. Y el tercer aspecto que nos muestra que todos los que están en esta condición están bajo la autoridad, potestad, dominio del diablo. O sea, y el diablo es que gobierna en sus corazones, no Cristo, no Dios. Esto implica que no están bajo el dominio de Jesucristo, de Dios. Entonces, si nosotros asimilamos estas tres verdades que Cristo le está ordenando a Pablo, que el propósito es cambiar eso, ¿verdad? Mediante predicar el Evangelio, nos daríamos cuenta del error que también existe en la misma hermandad, porque la hermandad tampoco podemos decir que están exenta del error de las creencias con respecto a Satanás, porque en la hermandad también se cree que Dios reina en los corazones de los incrédulos, que las buenas obras que tienen son suficientes para pensar que son buenos o servidores de Dios, cuando la realidad es que están llenos de desobediencia y de pecado. En 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Es muy simple. El que practica el pecado es el diablo. Aquel que no ha obedecido a Cristo, que no se ha bautizado de acuerdo a las normas de Cristo y sus pecados no han sido perdonados, sigue practicando el pecado. Y lo que hacen es evitar a su dueño, pues a aquel que gobierna en sus corazones, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Que el diablo peca desde el principio y ha mantenido a la humanidad practicando el pecado. Y todo eso tiene que ver con el engaño y la habilidad que él tiene para mantener a las personas bajo engaño. Entonces, las obras del diablo es practicar el pecado y hacer que el mundo viva en la misma condición que él. Él hace lo mejor que le parece. Dios le ha dado libre albedrío y la capacidad de tomar sus propias decisiones. Lo único que Dios actúa es para beneficiar a su pueblo, y allí es donde lo traba, le pone tranca, impide que pueda actuar libremente. Por ejemplo, y no es algo de ahorita, eso podemos ver en Job, pues. El diablo estaba rodeando la tierra, pero ya había observado, ya había evaluado a Job, ya había puesto su mirada en Job.
pero no podía tocarlo. Y entonces eso fue lo que acusó, de lo que acusó a Dios, que Dios lo había puesto un cerco alrededor de él, pero lo utilizó como argumento para decir que Job le servía y le temía a Dios era por ese beneficio que tenía. Pero lamentablemente sus seguidores, aquellos que están bajo su dominio, también hacen lo mismo, porque también ellos viven y actúan como mejor les parece. Entonces, sin embargo, es necesario comprender que Dios en su soberanía ha permitido que el diablo siga existiendo y engañando a la gente. Puede haber muchas razones por las cuales lo permite, pero en medio de tanta oscuridad y pecado, Jesucristo va rescatando a los que quieren obedecer y salvarse. Los va sacando de toda esa oscuridad, ¿no? Y cuando saca a un hombre, una mujer de la oscuridad, esa persona viene a ser como una pequeña luz o lumbrera en medio de tantas tinieblas donde está rodeado. Muchos responsabilizan a Dios por no profundizar en el estudio y discernimiento de la palabra, mientras el diablo disfruta de ese nivel de ignorancia, porque nadie lo señala a él. Un desastre natural, ¿a quién responsabilizamos? Dios es causante. Los gobernantes que hay en todas las naciones, ¿por qué están allí? Los hombres, dictadores, malvados, genocidas, violadores, ladrones, fue puesto por Dios. Fueron puestos por Dios, evidentemente Dios eligió mal en la mayoría de ellos, Dios gobierna sobre todos ellos, y como Dios lo eligió, entonces, bueno, tenemos que aceptarlo porque esa es la voluntad de Dios que, que, que no, ni siquiera podamos hablar de algún comportamiento de un gobernante. Hermanos, y esto está difundido por toda la hermandad, pues. Vemos hermanos que a veces uno escucha conflictos en la hermandad por política. Por política. Entonces uno defiende al que está gobernando y dice que ese Dios lo puso ahí y el otro dice que no, y entonces ahí tienen ese conflicto. Cualquier evento negativo, un accidente, una enfermedad, una pérdida, un fracaso, siempre Dios es el que está, quien está detrás de eso. La pareja, una mala elección, el trabajo, el bienestar, la prosperidad o la pobreza, todo se debe a voluntad de Dios. Si la persona se empobrece fue porque Dios quiso. Si la persona se prospera es porque Dios así lo quiso. La persona se enfermó fue porque Dios así lo quiso. Le salió una mala pareja que es conflictiva, problemática, bueno, eso fue la que me dio Dios. Entonces, Dios lo hacen responsable de todo el mal que pasa en el mundo. Pero Dios es bueno. Dios ha buscado el bien de los seres humanos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, ¿cómo podemos responsabilizar a Dios de todo lo malo? El hambre mundial, hermano, la pandemia que hubo hace unos años, todo es por causa de Dios. ¿Sabes que si Dios quiso? Porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces, en Hechos 14, 16, 17, dice, en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Entonces, Él dejó a la gente andar en sus propios caminos. Hoy en día, las personas siguen en sus propios caminos, pero Él ya está mandando que se arrepientan. Pues entonces dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien y dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces uno dice, bueno, pero llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, pero ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Entonces hay como una contradicción. ¿Cómo es que Dios llena de sustento y de alegría el corazón de la humanidad y la humanidad hay cualquier cantidad de personas pasando hambre? Por ejemplo, las estadísticas afirman que casi 1.000 millones de personas en todo el mundo no saben qué comerán más tarde o el día de mañana y ni de dónde vendrá su comida. Así está el nivel, pues. ¿Ok? Y esto lo habíamos dicho. Ok. Entonces, pero las estadísticas afirman que casi 1.000 millones de personas en todo el mundo no saben qué comerán y de dónde vendrá su propia comida. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, porque no
leemos a veces las cosas, pero no nos profundizamos y comparamos con la realidad de los eventos. Entonces, anteriormente, pues nosotros vimos cómo se le presentó a Eva. Pues Hechos 17, 30, 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Entonces Dios está ordenando, está pidiendo por medio del Evangelio, por medio de su palabra, que los hombres se arrepientan. Pero tienen libre albedrío, tienen el poder de decidir si quieren o no quieren obedecer. Pues. Entonces anteriormente vimos cómo se le presentó a Satanás a Eva disfrazado de serpiente y logró engañarla para que desobedeciera a Dios. Cuando Dios le preguntó a Eva por sus acciones, ella acusó a la serpiente, no, ella no acusó al diablo, sino a la serpiente. Porque lo que nos muestra la palabra es que pareciera que ella no sabía o no conocía este ser de maldad. Pues. Dice la serpiente. Y lamentablemente ahí vemos cómo el diablo es sabio, porque la serpiente estaba en medio del jardín del Edén y seguramente ellos los habían visto, pues una serpiente. Pero de repente una serpiente de esa que se levante y le hable y converse con ella, pues debió haber sido algo que le sorprendió, pero que también, para no estar hablando solamente con Adán, pues mantener una conversación con alguien más, pues de repente fue algo que el diablo logró con Eva, pues. Entonces, él pasó desapercibido para Eva, porque Eva lo que estaba hablando era con la serpiente. Y por siglos la palabra no habló de lo que pasó en el jardín del Edén. El antiguo pacto no trató este tema de qué fue lo que pasó en el jardín del Edén. Pero bajo la gracia es expuesto claramente en el nuevo pacto, donde incluso nos indica quién era esa serpiente. En Apocalipsis nos hacen ver, hermanos, y estamos hablando del último libro de la revelación de Dios, que esa serpiente había sido Satanás y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles le fueron arrojados con él. Pablo, haciendo referencia a Eva, dijo que, y animando a los hermanos en Corinto, que sus sentidos no fuesen engañados como la serpiente engañó a Eva. Pues. Entonces Jesús vino a exponer públicamente a Satanás, también a limitar su accionar por medio del Evangelio, de la verdad, para contrarrestar el engaño y hacerle saber a las personas que ese ser de maldad existe y es muy astuto, muy astuto. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La Biblia latinoamericana dice, les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Pero a pesar del esfuerzo de Jesús por exponer al diablo, aunque el mundo sabe de su existencia, muchos no identifican el alcance e influencia de Satanás. No entienden lo muy involucrado que Satanás está en su vida. Ustedes van a una iglesia Pentecostés, Testigos de Jehová, ustedes ven ahí personas buenas, entre comillas, en el sentido buenas en su accionar, en sus pensamientos, en sus intenciones, inclusive en su buena vida hacia Cristo, pero si no creen a Cristo, entonces, como dice el libro de Hebreos, tienen un corazón malo de incredulidad. Y ellos están sinceramente adorando a Dios, pero lo están haciendo de una manera equivocada. ¿Y por qué lo están haciendo de una manera equivocada? Porque teniendo la palabra de Dios, se siguen dejando engañar por el diablo. El diablo es que los tiene allí afectados, sometidos. ¿Okay? Entonces, primera de Juan 3:8 dice que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ahora, por otro lado, tienden a atribuirle al diablo poderes que no tiene. Pues. Esto también es importante decirlo. Y muchos han llegado a creer que sus malas concupiscencias,
sus reacciones pecaminosas se deben a la influencia interna del diablo en sus corazones. Pero el diablo no tiene ese poder. Él influye externamente por medio de enseñanzas, influencias, costumbres, creencias, amigos, conocidos, familiares, libros, redes sociales, y de esa manera termina influyendo al interior del ser humano usando recursos externos. Y Dios lo mismo hace, o sea, Dios no va y se mete en el corazón de la persona como piensan los protestantes y los hace cambiar de una vez, ¿no? Dios utiliza su palabra que debe ser oída o leída por la persona, y esa palabra penetra en su corazón y empieza a hacer los cambios que la persona permita que haga, porque si no cree, la palabra no va a hacer en ningún efecto. Entonces, si la persona da rienda suelta a sus deseos carnales, debe entender que se debe a su propia carne, a sus propios deseos, y no a una influencia interna y milagrosa del diablo en sus corazones y mentes. Entonces, la malvada habilidad de Satanás es el engaño. Pasar una mentira como si fuese verdad, y para hacerlo debe pasar desapercibido. Porque si él se presentara, ya la gente sabiendo que existe el diablo, no le iban a creer. Entonces, él busca la manera de ser sigiloso, de pasar desapercibido. Que no sea percibido él, ni que se crea que él es el que está detrás de eso. Cuando Jesucristo, Pedro le está diciendo, reconviniendo a que no fuera a Jerusalén a morir, a maltratar, a ser maltratado, Cristo sí sabía quién era el que estaba detrás de Pedro. Se volteó y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas del cielo, pues en las cosas de Dios. Entonces, el diablo se puede presentar como un ángel de luz, nos dice la palabra, como alguien amistoso, con buenas intenciones, ¿ok? Porque eso, así fue que se le presentó a Eva como la serpiente, como que buscando el bien de Eva, pues. Pero lo hace por medio de la gran organización que posee: personas, religiones, instituciones, gobiernos, tradiciones, medios de comunicación, redes sociales, doctrinas, creencias, etcétera. Siempre recuerdo un hermano, pues, una hermana que le gustaba leer libros evangélicos, protestantes, le encantaba. Y una de las cosas que decía, bueno, que había que desechar lo malo y retener lo bueno. Pero cuando uno lo escuchaba hablar o la escuchaba hablar a ella, tenía el error doctrinal. Lo había asumido, lo había tenido como cierto, pues. Y lo decía. Cuando se descuidaba, cuando no se daba cuenta, entonces soltaba cosas que demostraba que estaba contaminada por doctrinas que se supone que ya debió haber abandonado hace tiempo. ¿Pero a qué se debe? A la influencia de sus libros, de lo que quería estudiar, de lo que ella pensaba que no le iba a afectar. Entonces, el diablo opera a través de todo eso, hermano. Primera Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el ejemplo de Job nos ayuda a entender cómo el diablo pasa desapercibido. Actúa en el ámbito espiritual, afuera de la vista de los seres humanos, lejos de la percepción del hombre, pero sus acciones afectan al mundo físico y material. Job, como dice la palabra, era un hombre perfecto. Job 1:8 dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora, cuando nosotros vemos la operación, la actuación, las obras de Satanás en Job, Satanás no aparece por ningún lado a la vista de Job o de sus amigos, sino que todos se lo atribuyen a Dios, y eso sigue siendo lo mismo hoy, pues. Entonces el diablo utilizó personas y la misma naturaleza para tratar de derribar espiritualmente a Job. Entonces lo primero que conseguimos en el encuentro de Dios con Satanás es que el diablo ya había puesto su atención en Job.
lo que implica que estaba buscando ver, aprendiendo sus defectos, sus debilidades para hacerle caer, pero no encontró nada, pues. Lo que hizo fue acusarlo delante de Dios de que le temía era por interés. Seguramente estaba buscando la manera de que fallara espiritualmente, pero no podía, Dios tampoco se lo permitía. Biblia latinoamericana dice, Job 1:8, Yahvé dijo a Satán, ¿no te has fijado en mi servidor, Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Otra versión lo traduce la pregunta de la siguiente manera: ¿has fijado tu corazón en mi siervo Job? Y este es el significado de la pregunta de Dios. O sea, ya Dios sabía que el diablo había puesto la mirada en Job, porque lo mismo pasa con cada uno de nosotros. El diablo tiene una organización celestial enorme, celestial no, espiritual, de ángeles caídos que están a su servicio. Él no puede estar en todos lados. Él se desplaza rápidamente como un ángel, pero no está en todos lados. Entonces, él depende mucho de la organización que tiene. Y él siempre está evaluando a aquellos que salieron de su poder. Los demás ya los tiene dominados. Y tiene una estructura tan formada en todo lo que hemos hablado, que sencillamente las personas siguen ahí. Uno se van engañando unos con otros, uno transmite el error al otro y así siempre están en el error. Entonces Dios sabía que Satanás estaba detrás de Job. El diablo acusa a Job de respetar a Dios por el cuidado que tiene de él y de lo suyo. En la Nueva Versión Internacional, en la Biblia latinoamericana dice, ¿acaso Job teme a Dios sin interés? La Nueva Versión Internacional dice, y Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? O sea, era de interés lo que estaba diciendo Satanás. Job estaba con Dios era por interés, por lo que recibía. Y eso implica que no era sincero delante de Dios. Ese fue lo que el diablo quiso introducir, pues. O sea, la conversación de Dios con el diablo tuvo un avance en las intenciones del diablo. Dios permitió, pues, que dañara y lastimara y arruinara a Job, pues. Y vemos la habilidad de Satanás para usar las palabras, porque lo podemos observar conversando con Dios. Sencillamente utilizó un argumento, pues. Job te está temiendo porque tú lo proteges, lo guardas, lo prosperas, pero quítale lo que tiene para que tú veas que te va a maldecir. Entonces, es muy hábil con las palabras. En su segunda reunión, en Job 2:3, Dios declara que Satanás lo había incitado a ir en contra de Job. Pues, cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Ahora, lo que debemos entender es que Dios permitió, pero quien realmente dañó, arruinó, le quitó las cosas a Job, lo enfermó y mató a sus hijos fue Satanás, no fue Dios. Entonces, esta conversación, esta cosa que estaba pasando, estaba sucediendo en el cielo y Job no sabía que su vida estaba por cambiar, ni tenía idea. Siempre había tenido buena fortuna, había prosperado, todo le iba bien, pero el diablo estaba a punto de arruinarle la vida, pues. Y igual nosotros no sabemos lo que pasa día tras día en el ámbito espiritual, hermano. Por eso tenemos que estar orando, pidiendo, rogando a Dios su misericordia para que siempre nos ayude. Y como veremos, el diablo no tocó él mismo, o sea, el diablo no se le presentó a Job directamente. No se le apareció, no dejó nada que pudiese mostrar que era el autor. Utilizó hombres para robar y matar a los siervos de Job, a los sebeos y a los caldeos. Utilizó a la naturaleza, hizo caer fuego del cielo y un gran viento para derribar la casa donde estaban los hijos de Noé, de Job, perdón, y matarlos.
Inclusive el siervo, que el siervo que informó que había caído fuego afirmó que era fuego de Dios. O sea, fíjense que todo se le atribuye a Dios. Job 1:16, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Ahora viene una pregunta. ¿Tiene el diablo capacidad de manejar la naturaleza? Pues pareciera que sí. Cuando nosotros vemos Apocalipsis, Daniel, vemos a los ángeles de Dios conteniendo los vientos, conteniendo muchas cosas desde el punto de vista simbólico, pero aquí el que estaba actuando era Satanás. Y eso nos viene la mujer que, 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 por ejemplo, Satanás estuvo sometida por mucho tiempo. Entonces, él enfermó de una sarna maligna a Job. ¿Cómo lo logró, hermano? Contaminación, hizo que se le pegara de otro lado, otra persona, no sabemos, el agua, el aire, ¿cómo lo hizo? No sabemos, pero hizo que a Job le llegara una sarna maligna. Y vemos esto en la misma ejemplo en el Nuevo Pacto, de manera diferente, con la mujer que tenía 18 años encorvada. Lucas 13:11, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Y en el versículo 16, Cristo pues atribuye quién es el responsable. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Fíjense cómo él fue, cómo el diablo no se presenta, todo lo que le pasó a Job. Si nosotros no tuviésemos ese libro de Job, no sabríamos qué fue lo que le pasó a Job. Job posiblemente murió y no supo qué fue lo que pasó en el cielo, qué fue lo que aconteció, por qué le vino esa ruina. Él lo que hacía era responsabilizar a Dios, pensar que todo venía de parte de Dios. Fíjense que también la mujer de Job fue instrumento de Satanás para desanimarlo y para que se opusiera a Dios. También utilizó a la mujer de Job para incitarlo a hacer lo malo y que maldijera a Dios. Esto nos confirma, hermano, el hecho de que Dios utiliza personas cercanas a nosotros para cuestionar nuestra fe. A veces puede ser un familiar, a veces puede ser un mismo hermano en la fe, a veces puede ser una esposa, un esposo. Incitarnos a hacer lo malo, inclusive a desanimarnos. Por eso es que el diablo está más cerca de nosotros de lo que muchos piensan. Él no nos puede atacar si Dios no se lo permite, pero sí puede usar el entorno que nos rodea para perjudicarnos, para hacernos caer. Entonces Job 2:9, la mujer le dice, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, qué expresión tan dura. Vemos que la fe de Job y la fe de su mujer no era la misma. Y esta mujer era un instrumento de Satanás, hermano, para que Job dejara de ser íntegro delante de Dios, maldijera a Dios y finalmente muriera, pero muriera en una condición deplorable espiritualmente. Entonces, fíjense, hermanos, cómo actúa Satanás. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Satanás no está en una película, no está en una figurita, en un dibujo animado que esté escondido, en algún concierto. O sea, sí está porque está dominando a esas personas, pero el mayor peligro de Satanás no está allí, hermano. Está a nuestro alrededor. Está en las cosas que nosotros podemos estar percibiendo. Si nosotros en vez de alimentarnos, estudiar la palabra, de relacionarnos con los hermanos, de conversar constantemente de Cristo, pasamos mucho tiempo viendo cosas que no tienen ninguna relación con Dios, entonces tenemos una influencia que nos puede perjudicar, pues.
También vino y usó a los amigos de Job para acusarle y hacerle ver que lo que le sucedía era por causa de sus pecados, lo cual era mentira. Ellos argumentaban y le hacían ver que era Dios que le estaba castigando por sus iniquidades. Eso es algo que todavía muchas personas piensan que porque cuando le pasan algo malo es porque está pecando. Ellos venían con el propósito de consolar. Ellos venían con buenas intenciones. Pero como hemos dicho, las buenas intenciones no ayudan, sino viene acompañado de la palabra de Dios. Ellos venían con el propósito de consolarle, de compartir su dolor, pero sus palabras no fueron buenas. Por el contrario, a Job le desagradó. Pareciera que en vez de consolarle, querían desanimarle, y también a Dios no le gustó lo que ellos dijeron. Entonces ellos estaban llenos de buenas intenciones, querían animarle, consolarlo, pero lo que hicieron fue acusarle, o sea, el mismo papel de Satanás. Ellos fueron instrumentos de Satanás. O sea, como Satanás no fue y lo acusó directamente, pues sus amigos sí fue y lo acusaron. Tú estás en pecado, tú has hecho cosas malas y estás encubriendo tu pecado y por eso te está pasando lo que sucede. Pues. Job 4, del 7 al 8 dice, recapacita ahora, le dice uno de sus amigos, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Qué le estaba acusando diciéndole que no era inocente? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. ¿Qué quiere decir? Ellos mismos sembraron. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. O sea, ¿qué le está diciendo este amigo? Mira, tú eres responsable de que te haya venido eso sobre ti, pues. Por tus iniquidades, por tus pecados, porque no andas rectamente, porque no eres inocente. En el 6, 25, 26 dice, cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? Le dice Job. ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Entonces, no solamente lo acusaban, sino que Job, ante su discurso, ante su argumentación, en un momento de dolor, de desesperación, ellos en vez de animarlo, lo que hacían era enfrentarse a ellos, enfrentarse a Job, pues, reprenderlo y censurar lo que él decía cuando estaba hablando con cierta verdad, pues. Entonces, así muchas personas en el mundo están llenas de buenas intenciones para con Dios, pero no le obedecen. Están cegados por el diablo y este sabe cómo darle el uso que quiere y los usa contra los siervos de Dios. Todos esos pentecostales, testigos de Jehová, todos esos son instrumentos de Satanás porque propagan el error, aunque hablen de Cristo. Ahora la pregunta, ¿quién le atribuyó a Job todo lo que le había pasado? Fíjense que la mujer maldice a Dios. Los amigos es que Job no era inocente y Dios lo estaba castigando. Ahora, ¿qué pensaba Job? Para él, ¿quién estaba tras todo lo que le había ocurrido? ¿Se enteró él que era Satanás? No, hermanos. Él creyó que era Dios quien le estaba haciendo lo que le había ocurrido. En cierta manera, Dios protege a su siervo y permite la prueba o la libra de ella. O sea, Dios permitió que Job fuera probado, pero en ningún momento, ¿verdad? Y cuida de los suyos, como podemos ver en la historia de Job. Pero el diablo tenía su atención puesta en Job, pero no le había tocado porque contaba con la protección de Dios. Pero no fue Dios quien le hizo daño. Dios no lo arruinó, no mató a sus hijos, no, fue el diablo. Pero tanto Job como sus amigos creían que había sido Dios. Y esto es lo que pasa en el mundo hoy en día, hermano. Por eso es que hablo del maestro del sigilo y del engaño. Porque muchos todavía siguen pensando que muchas de las cosas que pasan en el mundo es Dios. Entonces, cuando Dios autorizó al diablo, no le dijo que quitarle o que asesinar a sus hijos. Eso fue decisión del diablo lo que hizo. Dios no le dijo hasta qué punto. Lo único que Dios le prohibió fuera que tocara su vida. Job 1 del 20 al 22 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volver allá. Jehová dio y Jehová quitó. O sea, él dice, Jehová me quitó esto. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ve? Entonces, esto nos enseña mucho sobre la historia de Job. Job 2:10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, a su mujer has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Eso que nos enseña la historia de Job es como el mundo percibe a Dios. Para ellos Dios es el responsable. Para ellos Dios bendice y castiga, Dios da y quita, Dios sana y enferma, Dios prospera y empobrece, Dios da vida y la quita, Dios pone gobernantes corruptos y mentirosos en el poder y los quita cuando así lo quiere. Dios está en control de todo lo que sucede en el mundo, nada se hace o se mueve sin su aprobación. Dios da buenos tiempos y malos tiempos. Dios protege contra los desastres naturales y también es el causante de ellos. Dios alimenta y prospera y Dios envía hambre y ruina. Entonces, conclusión, hermanos, en este segundo estudio vemos nuevamente cómo el diablo pasa desapercibido. Ha logrado que los hombres no lo responsabilicen a él, sino a Dios. Por ello es un maestro del engaño, de la mentira, del disfraz, del sigilo, de operar tras bastidores, desde las sombras. Es hora de abrir los ojos. Él está más cerca de cada uno de nosotros de lo que creemos. Puede estar detrás de una pareja, un familiar querido, una doctrina, una persona admirada, un predicador, un anciano o pastor de un hermano muy estimado, una ley, un gobernante, hasta en lo que parece un buen libro. Entonces tengamos cuidado y comprendamos este ser malvado para que podamos protegernos de él sabiendo sus artimañas. Bueno, muy bien, hermanos, gracias por acompañarnos. Espero que el estudio les pueda ser de utilidad. Vamos a pedir una oración para terminar. Aprovechar que nuestro hermano Jorge nos visita. Hermano Jorge Figueroa, ¿nos puede ayudar con la oración, por favor? Claro, hermano Mario, encantado. Bueno, no los he visitado antes porque no ha sido el demonio, ¿eh? Estábamos en un bautizo y una junta de varones, llevan 2 semanas. Con toda seguridad que no ha sido el demonio. Yo encantado siempre de estar con Espere. ustedes. Mil disculpas en todo caso. Hermano, vamos a orar. Padre justos, Padre Santo, fortaleza nuestra. Tu palabra fortalece nuestro espíritu, endulza nuestro corazón. Tú nos proteges, Padre amado, de la tentación del demonio, que por más astucia que tenga, tu palabra sabia. Y llena nuestro corazón, afina nuestra mente para no caer en las trampas que nos tienta, Padre amado. Gracias, Padre. Gracias por la ilustración que nos ha traído el hermano Mario. Gracias por permitir que esta plataforma nos den siempre, cada día, una porción de la sabiduría de su palabra, la santa palabra, que nos hace fuertes, que nos hace siempre que nuestra esperanza sea llena, grata, Padre amado. Permítanos, Padre, siempre orar por los hermanos que padecen algún problema, por ellos y por nosotros que siempre en este mundo tendremos problemas, los hermanos que tienen problemas de salud, los hermanos que tienen problemas de empleo, de trabajo, o alguna circunstancia que dañe su vida, que no le permite estar tranquilo y en paz para poder seguir bregando con el gran mandamiento de usted, que prediquemos el Santo Evangelio. Le pedimos que usted intervenga su mano bendita, Padre, y su providencia divina siempre sea su voluntad para salir a bien mientras estemos en este mundo y vayamos luego a dormir al lado suyo. Justo Padre, le pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano Jorge, por la oración. Hermano Néstor, ¿tenemos algún visitante en Facebook? 3. Sí, hermanito. Tenemos la hermana Vanessa Vega Araya, la hermana Alicia Zamora Cepeda y acá tenemos la hermana Julia Verónica Flores Navarro de Catacaos, Perú. Ellos 3 atentos a esto, a esta lección. La hermana Alicia Zamora dice, muchas gracias hermano Mario, muy edificante su estudio, Dios le bendiga siempre. Eso es lo que tenemos, hermanito, por hoy día. Ok, perfecto. Gracias a los hermanos en Facebook y los que están hoy presentes en el Zoom también por acompañarnos. Que nuestro buen Dios les bendiga. Vamos a leer aquí algo del chat.
Ah, no se ve, dice la hermana Telma, la pantalla, instala, dice hermano, hay personas esperando que le den entrada. No, hermana Marisa dice amén, no ignoremos las maquinaciones del diablo. Gracias, hermano Mario, por el buen mensaje de hoy. Buenas tardes, amada familia cristiana. Usted también, hermanita, que Dios le bendiga. Muy bien, hermanos. Aquí hay otro, vamos a ver. Yolimar, gracias, hermano, Dios le bendiga. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer, hermanos? ¿Algo ¿Cómo que están? quieran aportar? ¿Cómo Sí, están, hermanos? Buenas tardes. buenas tardes, hermana Mariela. Muy interesante, hermanos, ver cómo Satanás se esconde, ¿no? Bueno, como usted dice, no tiene una actitud sigilosa, no, en este caso, Job no lograba percibir realmente quién, o sea, de quién se trataba y prácticamente pensaba que era un castigo de Dios cuando era una prueba, ¿no? Eh, Podremos ver también aquí, hermano, que Pedro, ¿no? Así también como Pablo, ¿no? También en algún momento, pues, tanto Pedro cuando negó a Cristo y cuando aún así le dijo que no era posible que él muriera, y Pablo también persiguiendo a los cristianos, ¿no? Y bueno, también en todo caso también pensamos de que ellos fueron de alguna forma inducidos o tal vez por sus pensamientos o ideas estaban pues siendo de alguna forma dirigidos por Satanás. Eh, por otra parte, eh, eh, en respuesta a ello, ¿no? Si bien es cierto, o tuvieron este tipo de palabras o actitudes, pues luego Cristo los usó, ¿no? Porque de todas maneras Pedro siguió, ¿no? Supongo que hubo mucho dolor en su corazón después de todo lo que ocurrió. Y después que negó a Cristo, y también igual en Pablo, ¿no? Y fueron grandes instrumentos de Dios, ¿no? Entonces ahí puedo ver, ¿no? Que si bien es cierto, de repente en esas circunstancias, en esos momentos, en esas situaciones, ocurrieron que tuvieron esa actitud, pues luego fueron muy bien, justamente fueron de uso para instrumento para, para el Evangelio, ¿no? Para que sea esparcido, ¿no? Entonces, como que yo puedo ver que si siendo ellos, Pedro o Pablo, ¿no? Personas tan importantes dentro del inicio de la iglesia, igualmente puede ocurrir con nosotros o cualquiera, ¿no? De repente, si, como bien dice, no estamos pendientes de leer o escudriñar la palabra porque podemos caer en error, ¿no? Así es, hermana. Gracias por su buen comentario. Sí, o sea, es que hay una diferencia. eh, por ejemplo, Pedro trató de evitar que el Señor fuera a Jerusalén. Lo que pasa es que el Señor no cayó en la trampa de Satanás por medio de Pedro. Ahora, Pedro lo estaba haciendo de buena intención. Como ser humano, nadie quiere que alguien querido sufra, lo humillen, lo maten. ¿Ok? Entonces, tal vez eso era lo que tenía Pedro en su pensamiento. Pero eso es una manera de ser el ser humano que el diablo aprovecha, pues. El diablo lo que hace es aprovecharse de todas esas cosas. Eh, cuando, cuando, por ejemplo, en la iglesia hay muchas divisiones y hay problemas entre la hermandad, generalmente no es Dios el que está ahí metido, porque ahí dice que en 1 Corintios 11, creo que sí, que es necesario que haya divisiones para ver quiénes somos aprobados. Entonces, a veces, lamentablemente, hay cristianos o cristianas que sirven como instrumento de Satanás y le causan daño a la iglesia. Esto lo vemos mucho en la palabra de Dios. Sin embargo, lo que debemos entender es que aún así nosotros podemos en algún momento equivocarnos y servir a los intereses de Satanás, pero lo importante es que cambiemos, que rectifiquemos, que hagamos lo correcto, porque lo que nosotros debemos evitar, y eso nos ayuda la palabra, es a hacer lo que sea incorrecto delante de Dios. Entonces, efectivamente, hermana, gracias por su comentario, así es. ¿Alguien más quiere agregar algo? Hermano Jorge.
Hermano Mario, dos inquietudes. La omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia son atributos de Dios. Sí. Satanás no tiene ese atributo, ¿no? No, Si no tiene el atributo de la omnipresencia, ¿cómo que puede estar presente en todos lados? Esa es no una puede estar, inquietud. no puede estar presente. ¿No tiene presencia en todos lados? No, Pero no es que es lo sea que, innumerable es lo que legión. tiene es una gran organización. O Eso, ¿no? Porque no sea, tiene, pues, por ejemplo, perdón, dígame, dígame, hermano, dígame. es mi internet que suena como entrecortado el suyo. No, acá suena bien, lo escucho bien. Aquí también se Ah, escucha bien. ok. Satanás lo que tiene es una gran organización, hermano. O sea, lo que podemos deducir es que Satanás tiene muchos ángeles. Ahí se le cayó, parece. Ah, estaba denunciando a Satanás por eso. Está anunciando Satanás. Claro. Se le cayó Nos ahí. falló el internet, hermano. Sí. Ahí está. Por aquí estamos, hermano. Hoy me está jugando el internet. No, hermano, Satanás no puede estar presente en todos lados. Lo que tiene es muchos eh, ángeles de maldad que nos dice Apocalipsis en el capítulo 12, que fueron arrojados con él a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos hablando de ángeles, los ángeles son poderosos, se mueven muy rápido. Y toda esa organización está alrededor de la tierra sirviendo los intereses de Satanás. Por ejemplo, Satanás no está en todos lados porque no tiene esa capacidad, pues, pero sí tiene instrumentos, ayudantes, ángeles que están en todos lados, o sea, cada quien en diferentes lados. ¿Cuántos ángeles están con Satanás? No sabemos, pero lo que sí nos enseña la palabra es que en el cielo había miriadas y miriadas de ángeles, o sea, millones y millones de ángeles, y una parte de ellos se fueron con Satanás. Entonces, Satanás no tiene esa capacidad. Lo que él puede hacer es recibir información, él puede llegar en algún momento a evaluar a alguna persona, pero no puede estar presente en todos lados, ni ver nuestros corazones, ni nada de eso. Ya, hermano. Tampoco tiene, obviamente, omnipotencia, poder, ¿no? Porque lo que hizo con Job fue por autorización de Dios. Por eso pudo hacer daño a Job. Pero más allá no tiene poderes. O sí tendrá poderes, hermano. Bueno, lo que vemos de poder, hermano, los ángeles son poderosos, pues los ángeles tienen poder, pues. Ahora, eh, tengo problemas en el internet, hermano. Ya déjame apagar mi video, a ver. Voy a... Ya se fue, hermano. Otra vez Satanás. Ahí está. Hay un ángel que está molestando. Se congelaba. El vicerrector, porque es el hermano Néstor, que no dio una respuesta. El vicerrector. No, no. Ya va a venir ya, hermano. Yo soy ayudante técnico. No soy el que... Ya. Bueno, Hasta ahí no quedó. Hasta ahí no quedó, parece la cosa. Ya, hermano. El hermano Mario le está dando una respuesta. Hasta ahí llegamos, parece. La hermana Mixtal está ahí, pero no. Parece que no está escuchando. Ay, no. Bueno, eh, ahí viene. voy a conectarme aquí por... Ah, no, ya logré conectar. Ok, hablemos por acá. Disculpen, hermano, tengo problemas con el internet
fuerte. Un segundito. Muy bien, pues, no, hermano, lo que Satanás lo que tiene es una gran organización. Él no es, ahora con respecto al poder, yo no creo que sea Dios el que hizo que bajara fuego del cielo o que mandara un viento solano para matar a los hijos de Job. No fue el Dios el que le causó ese daño, fue el diablo. Lo que he podido ver es que los ángeles son poderosos, tienen poder y no sé hasta qué punto Dios ha restringido el poder de Satanás o hasta qué punto le permite que opere con ese poder. No sé, hermano Néstor, ¿tiene algún comentario? No, hermano, creo que el diablo sí sabe operar, y como yo lo he llamado, es el líder del crimen organizado. Satanás, hoy día todo el mundo habla del crimen organizado, ciertas pandillas, ciertos grupos de todas partes, pero son todos instrumentos de Satanás. Son todos, digamos, que están al servicio del diablo para hacer el daño que el diablo quiere hacer. Ahí usted citó el capítulo 12, verso 7 del libro de Apocalipsis. Dice que hubo una batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles. El diablo fue derrotado y fue arrojado a la tierra. Toda la enseñanza del diablo está en la tierra. Está aquí operando por diferentes medios. ¿Ya? La influencia de Satanás en los corazones de los hombres por las malas prácticas, por la negación de Dios y todo eso, tiene una actividad permanente, ¿ya? En todo. E incluso a veces hasta en los cristianos pasa eso. Cosa que no debería pasar, obviamente, Sí, pero sí sucede. Entonces, el diablo y sus ángeles están operando y están trabajando en la tierra para destruir la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor vino a destruir la obra de Satanás, capítulo 4, verso 8 del libro de Primera de Juan, ¿no es cierto? Entonces, creo lo mismo que el hermano en ese sentido. El diablo hace su trabajo, que Dios le permite cosas, eso. pero que es distinto a que Dios las acepte, ¿ya? Porque si uno se remite al capítulo 1, verso 18 en adelante del libro de Romanos, ¿ya? Los hombres dicen que no tuvieron en cuenta a Dios. Por eso Dios, ¿qué hizo? Los dejó, los abandonó. Dice, alguna versión dice los entregó, en el sentido de que Dios no siguió preocupándose de ellos, ya que en su estado de contumacia y de rebeldía no querían oír a Dios. Entonces, si no oyen a Dios, oyen al diablo. Una de las dos cosas, pero no hay una tercera cosa. Así Entonces, es. el diablo es el que opera eso. Eso es lo que puedo decir yo. Sí, para ayudar un poquito con eso el poder de los ángeles, hermano, vamos a leer Apocalipsis 7, 1 al 3. Apocalipsis 7, versículo del 1 al 3. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos. Dice, los ángeles tenían el poder de detener los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder, o sea, Dios le otorgó el poder de hacer daño a la tierra y al mar. El 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. O sea, hay un poder que Dios delega, pues, hay un poder que Dios concede. Tal vez cuando Dios le dio permiso a Satanás de perjudicar a Job, tal vez le dio esa habilidad de utilizar la naturaleza. Pero si nosotros no creemos que cuando Dios le permitió a Satanás lastimar a Job, quien envió el fuego del cielo fue Dios, y quien envió el viento solano fue Dios, entonces finalmente resulta que
Dios fue instrumento de Satanás porque Satanás quería hacerle daño a Job. Entonces no tiene ninguna lógica. Pues entonces, en mi concepto, Satanás tiene cierto poder, que Dios se lo permite. Exacto. Gracias, Ok. hermano, muchas gracias. No, de nada, Ujú. de nada. ¿Alguien más? Hermano, Sí, hermano, hermano. entonces también igualito como de repente, no igual, pero solamente para entender ¿no? Esta figura de que Dios da el poder, también podríamos decir de repente cuando Dios le dio poder a Moisés, ¿no? Para abrir las aguas, bueno, fue diferente, claro, pero también le dio poder para que pudiera hacer todos esos, am, mm, Las como plagas, ajá, todo lo de las plagas, ¿no? abrir el mar rojo. Ajá, Sí, cierto. sí, así es. Delegó un poder en él, pues. Y Dios lo que hacía era apoyarlo, pues. Cuando ellos llegaron frente al mar rojo, eh, ellos seguían clamándole a Dios. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Pues dile al pueblo que avance primero y golpea el agua. O sea, hay cosas que no podemos entender porque la palabra no lo revela, pero lo que podemos es sacar conclusiones de acuerdo a los hechos, a las narraciones. Y lo que podemos ver es que el diablo tiene una gran organización. Esa gran organización él la usa para su bien. De hecho, no tiene que trabajar mucho. Ya muchos de ellos andan solos, siguen engañando y son engañados. No podemos ahorita saber si el diablo tiene poder para manipular la naturaleza, pero sí lo vimos en el caso de Job. Yo no creo, o sea, eso depende de Dios, algún propósito que lo utilizó en aquel entonces, pero ahorita no lo sabemos. Pero hay cosas que no sabemos si vienen de Dios o son de la misma naturaleza o son cosas del diablo. No sé. ¿Algo más, hermanitos? ¿Hermanas? ¿No? Bueno, vamos a despedirnos entonces. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga y bueno, nos vemos el próximo domingo y que tengan una excelente semana. Gracias, hermanito. Hasta luego. De nada, Gracias. Gracias, 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 que estén bien, cuídense, gracias, buenas tardes para todos, bendiciones, hermano. igual, Muchas cuídense, gracias. que Hasta estén luego. Dios bien, bendiga a todos. Dios les Saludos, hermano. bendiga. bendiciones. Hasta luego.